Bienvenidos al canal de Geopolítica y Actualidad. Este es el video del artículo Argentina bajo ataque, ¿quién mató a Nisman? La Argentina ha sido sacudida por un golpe tremendo. El fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación por el atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelito-Argentina, AMIA, apareció muerto el domingo 18 de enero. Nisman, días antes, había denunciado un encubrimiento del gobierno de Cristina Fernández para beneficiar a los acusados iraníes en la causa. Iba a presentar las pruebas ante el Congreso Nacional al día siguiente. Las circunstancias alrededor del hecho son como mínimo oscuras. El cuerpo del fiscal fue hallado en ropa interior en el baño de su departamento del barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, con un disparo en la cabeza. Se encontró una pistola marca Versa calibre 22, propiedad de un colaborador suyo en la fiscalía, Diego Lagomarsino, quien declararía más tarde haber entregado el arma a Nisman a pedido suyo para protegerse. Sus custodios permanecieron en la playa de estacionamiento del edificio sin tener contacto alguno con él durante varias horas ese día, tiempo en el cual ocurrió el hecho. Sergio Berni, titular de la Secretaría de Seguridad de la Nación, llegó al lugar antes que la fiscal asignada al caso y estuvo dentro del departamento. Para conocer los antecedentes de este caso, hay que remontarse en el tiempo. En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa cometió el error de revelar la identidad del director de la CIA en Argentina. Esto casi provoca la ruptura entre el organismo estadounidense y el Servicio de Inteligencia argentino. Luego, en 2002, Duhalde, durante su presidencia interina, para lograr que Washington colabore con la refinanciación de la deuda externa, decide recomponer las relaciones entre la CIDE y la CIA y envía a Miguel Ángel Toma, por entonces director de la CIDE, a Estados Unidos para entrevistarse con George Tenet, director de la CIA en ese momento. Acuerdan restaurar las relaciones a condición de que se adopte para conducir la investigación de la causa AMIA una carpeta preparada por el Mossad. Ya en ese entonces se había acusado a funcionarios del gobierno iraní como responsables en el atentado. El doble agente Jaime Estiuso sería el único autorizado a tener acceso a la documentación. Ni siquiera el presidente de la nación conocería su contenido. En 2004, Alberto Nisman es designado como fiscal al frente de la causa, respondiendo a Jaime Estiuso. Años después, en enero del 2013, el gobierno de Cristina Fernández firma un acuerdo de entendimiento con Irán y deja fuera del juego al fiscal con la carpeta del Mossad. Se torna entonces más importante ahora investigar la muerte de Nisman que las denuncias por mal desempeño en sus funciones. El fiscal, en sus 10 años de supuesto trabajo, no había aportado nada sustancial a la causa. En realidad, su objetivo era que nunca se esclareciera, pero que al mismo tiempo continúa abierta. De este modo, todos los años, en el acto público por la memoria de las víctimas, el embajador de Israel en Buenos Aires y el presidente de la DAIA, la Delegación Asociación Israelito-Argentina, podían decir frente a los micrófonos: fueron los iraníes. Y también dejaría a las organizaciones judías en permanente reclamo ante el gobierno argentino, sea este del signo político que fuere. Al mismo tiempo, su muerte obliga a que la causa cambie completamente de dirección, justo cuando el fiscal Nisman podría haberse visto frente a la cruda realidad que la acusación a Irán carecía de pruebas. Y entonces, uno de los principales argumentos en el escenario internacional contra el país persa se hubiera desvanecido.
El gobierno de Cristina Fernández ha quedado herido de muerte. El pueblo argentino en shock, indignado y con sensación de desamparo. Por otro lado, esto deja al país con una pésima imagen en el escenario internacional. La falta de altura moral y la sospecha de un gobierno que, además de corrupto, tiene prácticas mafiosas. Para colmo de males, un misil tierra-tierra capaz de perforar cualquier tipo de blindaje conocido desapareció del escuadrón primero de caballería blindada ubicado en La Plata. Así lo denunció el ejército en la justicia de esa ciudad la semana del 12 de enero. Inmediatamente la DAIA salió públicamente a expresar su preocupación. A dichos del doctor Juan Gabriel Lavaqué, experimentado jurista conocedor del caso AMIA, se teme un posible atentado en nuestro país o bien el asesinato de alguna personalidad destacada. Esto sería producto de la inminente caída de la acusación de Nisman contra Irán por falta de pruebas. Por tanto, además de la muerte del fiscal, sería necesario otra muerte o tal vez otro atentado que provoque conmoción social. El robo del material militar tal vez forme parte de la preparación para estas acciones. Finalmente, la inoperancia o quizás la complicidad del actual gobierno argentino permitió que esta tragedia ocurriera. Se podría haber desplazado a Nisman de la causa AMIA basándose en sus faltas cometidas durante su fusión, en vez de firmar el acuerdo de entendimiento con Irán, y así se habría evitado la fatalidad. Es tal la impericia, tal la debilidad del gobierno en este momento, que se está hablando de un adelantamiento de las elecciones o bien un adelantamiento de la entrega del mando. Los medios masivos de comunicación en la Argentina desvían la atención con detalles intrascendentes. Si la puerta, si el cerrajero, si la huella, repiten incesantemente las escuchas telefónicas a personajes secundarios de la política vinculados tangencialmente y sin ninguna relevancia en el hecho en sí. No se discute la cuestión de fondo, de dónde vino el disparo. En el escenario internacional, el gobierno israelí podría sacar muy buen provecho de todo esto. Del mismo modo que en el atentado a la redacción de la revista Charlie Hebdo en Francia, vino a ocurrir justo después de que el Parlamento galo reconociera al Estado palestino y que François Hollande pidiera una revisión de las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea. La muerte de Nisman ocurre justo cuando Estados Unidos comienza a acercarse a una solución con Irán por su plan de desarrollo nuclear, y Rusia firma un tratado de cooperación militar con los persas. La Argentina está bajo ataque. Desde la década del 70 o incluso desde antes. Se viene sistemáticamente destruyendo a sus instituciones, su capacidad productiva, su infraestructura, se desmoraliza a la sociedad en su conjunto, todo con el apoyo de gobiernos inescrupulosos y corruptos, de fuerzas armadas comandadas por traidores y de una burguesía empresarial frívola, además de medios de comunicación que amplifican el miedo en el pueblo. Esta muerte no desestabiliza solo a este gobierno, sino a toda la Argentina. Deja vulnerable a sus instituciones y una sensación de indefensión en el conjunto de la sociedad. Sin lugar a dudas, a los autores del atentado a la AMIA, Nisman les sirve más muerto que vivo. Podría señalarse por esto a los servicios de inteligencia. Sin embargo, estos son solo un instrumento ejecutor. Algún poder, tal vez
supranacional usó o incluso produjo el ataque para sus fines políticos. Queda en todos nosotros, los argentinos en su totalidad, la responsabilidad de no permitir la desintegración del país y de dejar claro que este país va a defenderse de las agresiones de los traidores y los que quieren destruirlo. Gracias por ver este video y por favor comenten para enriquecer el debate. Hasta luego.